¿A qué youtubers miras tú, alguno que recomiendes? Es que yo veo youtubers de música. Rick Beato, por ejemplo, es un referente. Bennett, que es un pianista británico, me parece fundamental. O sea, además es un súper fan de los Beatles, te hace análisis maravillosos sobre los Beatles. Half Note es otro que ha trabajado con David Bennett en algún momento dado. Ese es el tipo de youtubers a los que yo veo, ¿no? Estuve viendo mucho tiempo, pero ya me tiene un poco cansado, a Virgin Rock, que es una arpista clásica que no sabía de rock y que ha sido introducida al mundo del rock. Al principio me costaba trabajo creerle, pero al verla enfrentarse a la música de rock, sí, le creo que no había oído. Sabía que existía el rock, pero nunca se había sentado a oír rock. Es como si tú sabes que existe, no sé, el reggae, pero nunca te has metido a analizar el reggae, a estudiar reggae, a ver las letras, a analizar las cuestiones rítmicas y melódicas y armónicas del reggae. Por poner un caso del reggae que es mucho más limitado que el rock. De hecho, el reggae podría ser parte del rock, pero bueno, vale como ejemplo. Y esta mujer, de pronto, como arpista y como música clásica, ha estado entrando en el mundo del rock y era entretenido verla. Ahí, Dios mío, ahora olvidé su nombre, por supuesto, pero es un nombre complicado, de una soprano de música clásica que analiza vocalmente a cantantes de todos los géneros también. The Charismatic Voice se llama su canal, la voz carismática. A esa la veo mucho. Y así no veo youtubers, es muy raro. Carolina Zebrowska, a ella la veía yo mucho, ahora menos, fíjate. Me empezó a aburrir porque estaba arreglando su departamento al estilo de los años 30 y pues, no, me aburría su selección de papel tapiz y demás, pero soy muy fan. Lo que hacía de historia de la moda me encantaba. Ella y la otra chica, la británica, porque Carolina es polaca. Y acaba de hacer un video estupendo sobre el envejecimiento y la imagen personal. Lo voy a ir a ver. Soy gran fan de Carolina. Me parece una mujer tan interesante.